Creo que la vida, y alguna vez lo he mencionado, se podría comparar a un viaje a través del mar, en una embarcación. Un mar que seguro trae tormentas, un mar que seguro hay pruebas que tiene que afrontar. Y el domingo pasado escuchábamos acerca de las pruebas, ¿no? Y de las razones, porque es bueno experimentar y tener gozo en medio de las dificultades y de las pruebas. Y nos decía Uriol, la próxima vez nos seguirá hablando de este tema, porque es el tema cotidiano, el tema con el que lidiamos todos y cada uno de nosotros, y yo creo que nadie se escapa. Tal vez los menos afectados, y lo digo con voz bajita, son estos pequeñitos que nos han dejado, pero aún en su edad también tienen sus conflictos, sus pruebas, sus dificultades, claro que sí. Todos pasamos por dificultades. Esta semana se publicó la noticia de la muerte de Jean-Jacques Sabin. ¿Y quién es este? Bueno, pues si habéis seguido las noticias, Jean-Jacques Sabin era un hombre de 75 años que quiso cruzar el Atlántico a remo, con la fuerza de sus brazos, en una canoa tal vez especial, y era un aventurero que partió el día 1 de enero de este año de Portugal, del sur de Portugal, y 20 y tantos días después lo encontraron muerto en su canoa, cerca de las Azores. Había tenido problemas, todavía están averiguando qué es lo que pudo pasar, pero activó las balizas de salvamento y así en un tiempo lo localizaron y lo hallaron ya muerto. La canoa estaba volcada, así que debió pasar unas malas horas finales, ¿verdad? Él ya unos años antes, el 2019, cruzó también el Océano Atlántico metido en un barril, no un barril de estos de madera, tal vez que tenemos en la mente, sino uno preparado, pero sí, una forma de barril, de tonel, a la deriva, usando pues el viento y las corrientes marinas, cruzar el Atlántico. Y animado por esa experiencia, pues intentó hacerlo también a remo, pero esta vez no lo consiguió. Porque el océano, el mar, a veces tiene momentos muy duros, muy difíciles, y no pudo superarlo. Decía que la vida puede ser como cruzar con el barco un mar, ¿no? Aunque para algunos pueda parecer que, bueno, no está tan mal, y parece que viven como, sí, cruzando el mar, pero en un crucero, ¿no? Pues mira, justo en este mes se han cumplido 10 años de aquel crucero, el Costa Concordia, que naufragó en las costas de Italia, y recordáis probablemente las imágenes de aquel barco completamente escorado, tumbado sobre su lado, porque el capitán lo acercó demasiado y unas rocas abrieron una brecha. Así que ni un gran crucero, ni un gran buque puede librar cuando el mar o las inclemencias o los escollos aparecen en la vida. Jesús transmitió muchas enseñanzas a sus discípulos desde una barca. Y creo que lo hizo de una manera intencional, porque es tal vez de donde podemos aprender más cosas acerca de la vida. De hecho, un buen número de sus discípulos eran pescadores, eran marineros, y eran personas que estaban acostumbrados a trabajar en esas cuestiones, ¿no? del mar. Especialmente vivían en los alrededores del mar de Galilea, donde vamos a situarnos geográficamente en el día de hoy para meditar en la palabra. Pues así que os invito a que nos subamos con Jesús a la barca, y escuchemos las palabras de Jesús en el día preciso que Él muteó la tormenta. Sí, ¿sabéis qué significa motear? Bueno, son esas palabras que ya la tecnología nos va dando a incorporar en nuestra vida. Mutear, no sé si todavía lo ha reconocido la Real Academia de la Lengua, pero significa enmudecer o quitarle el sonido. Y lo sabemos los que conectamos a través de Zoom y estas cosas,
lo que significa. Bueno, pues en cierto día Jesús muteó la tormenta. Y el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 35, nos habla precisamente de esto. Dejo unos segundos para que podáis encontrarlo si queréis seguir en vuestras Biblias y seguiremos la lectura a medida que vamos sacando estas lecciones que enseñó Jesús en aquel día. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Señor, ayúdanos, Señor, contigo en la barca para aprender, Señor, cómo mejorar, cómo crecer, cómo estirar nuestra fe para que sea una fe que realmente confíe, repose en ti y tenga victoria en las pruebas. En el nombre de Jesús, amén. Esto es lo que tal vez podría resumir la lección de esta mañana y de este pasaje, ¿no? Que esa fe, la fe que vence la ansiedad y el temor en nuestra vida, nos lleva a descansar en el Señor y nos lleva a adorarle, a reconocerle. Pero la pregunta será: ¿qué clase de fe tenemos? ¿Con qué clase de fe afrontamos las pruebas, las dificultades, las preocupaciones, las ansiedades? Y como decía, es algo que nos toca a todos. No nos salvamos ninguno. Algo que en primer lugar nos sitúa el pasaje es en la realidad de las tormentas. Eso es una realidad que no se puede discutir. En esos primeros versículos nos sitúa en ese lugar, en ese momento en el que Jesús acababa de enseñar a la multitud. Nos dice en el Evangelio de Marcos que había proferido muchas parábolas para que la gente comprendiera desde esa misma orilla o tal vez desde la misma barca, aprovechando que así la gente no se acercara tanto a él y pudieran escuchar. Pero llega el momento en que les dice a los discípulos: vamos al otro lado. En el otro lado del mar todavía hay cosas que hacer. Todavía hay personas a las que encontrar. De hecho, si siguiéramos la lectura del libro o del Evangelio de Marcos, nos encontraríamos en la región de Gadara, donde el Señor se encontró con un endemoniado. Pero eso será historia para otro día. Ahora nos centramos en ese momento, en ese periplo de la barca con Jesús. Jesús da esa orden de cruzar el mar de Galilea y aunque de hecho es un lago, aunque se llame mar de Galilea, también se llama o lago de Cineret o de Genesaret, recibe bastantes nombres. Y no son muy comunes las tempestades en un lago, ¿verdad? Pero en ese lago, en ese mar justamente, se producen una serie de circunstancias porque está en el recorrido del valle del río Jordán, que nace en los montes, en el monte de Hermón. Allá son montes que tienen nieves perpetuas, son altos. Y desde allá desciende una corriente fría por todo el valle, que cuando el mar está suficientemente caliente produce un cambio térmico que levanta muchos vientos y a veces muchas olas. Y los que viven allí y los que en la historia se recogen muchos casos de fuertes tempestades aún en un lago como el de Genesaret. Justo, mira por dónde se iba a producir una tempestad de esas en ese momento. Y como decía, si las tempestades del mar nos recuerdan nuestras propias tempestades, aprendemos de ellas. Tenemos un viaje que hacer, un viaje que tiene un destino, y a veces el tema del mar nos
nos ayuda a entender que en la vida también hay cierta incertidumbre, como cruzar en barco el mar. Hay mucha cosa que no vemos debajo de nosotros, hay mucha cantidad de agua y si se embravece pone en peligro nuestro camino. Así también son las preocupaciones, las dificultades, son como esas olas que baten en nuestra vida. Como todo viaje también hay un destino al que llegar, y hay ciertos peligros implícitos. ¿Hay algo incierto que nos preocupa? ¿Hay alguna cosa que nos produce ansiedad? Yo diría seguro que ahora mismo hay algo que nos bate como esa ola. Tal vez sea temor por causa del trabajo, o nuestro, o de otro. Tal vez sea por temor en la cuestión de la salud nuestra o de otra. Tal vez sea una cuestión de relaciones rotas. Tal vez tenga que ver con nuestra cuestión económica, nuestra posición o nuestro sustento. Seguramente hay algo que produce o amenaza nuestra vida en plano físico o emocional. Seguro. ¿Estás pensando tal vez en eso? Es bueno a veces ponerlo en la mente para que sepamos dónde podamos aplicar esto que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué olas estás enfrentando en este momento? ¿Qué ola tendrás que afrontar en las próximas horas o en el día de mañana? Hay una realidad y eso no va a cambiar, no va a cambiar. Los discípulos también se iban a enfrentar a esta dificultad. Y algo que vemos en los versículos siguientes, como en el versículo 38, es que la ansiedad y el temor lo que pone en relevancia es nuestra fragilidad. La ansiedad y el temor revelan nuestra fragilidad como la de aquellos discípulos. Contrasta algo en ese versículo 38, cuando nos dice que Jesús estaba en la popa, la parte posterior de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y algo que siempre me llamó la atención de este pasaje es cómo contrasta la tranquilidad de Jesús y la ansiedad de los discípulos. ¿Dónde nos situamos nosotros? Normalmente en la ansiedad de los discípulos. Pero fijaos, Jesús que nos muestra con esa actitud sencilla de estar durmiendo en la parte posterior de la barca. Por un lado nos muestra su naturaleza humana, plenamente humano. Cansancio físico. ¿Cuántas horas estaría entre la multitud enseñando la palabra, enseñando de Dios? También llegaría el momento en que necesitaba dormir y descansar. Y eso a veces también lo hemos notado, ¿no? Necesitamos reponer fuerzas. Y Jesús no era menos, porque era plenamente humano. Su humanidad era plena, absoluta. Y eso es algo interesante porque hace posible que el Hijo de Dios se pueda identificar con nosotros, pueda entender tu fuente de ansiedad, mi fuente de ansiedad y preocupación. El que es perfectamente hombre pudo entender también cuál es nuestra experiencia. Y dice la Escritura que se identificó plenamente con nosotros, sin pecar. Pero lo que cuenta ahí es la identificación plena con nuestras vidas. Así que si alguien puede entender lo que estéis pasando, sea lo que sea, es Jesús. Y esto es algo importante de esa naturaleza humana que nos revela en su palabra. Pero también nos revela ese carácter divino, ese carácter perfectamente sometido al Espíritu Santo. Y confiaba plenamente en el Señor. Sabía que había venido a este mundo para algo y llegaría su momento. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 en adelante, que cuando él entendió que ya había llegado su hora, entonces oró al Padre. Y Jesús sabía que había un momento para su vida. Allí en las bodas de Caná le dijo a su madre: ¿qué tienes? Todavía no ha llegado mi hora. Porque hay un momento, había un momento para cada uno. El momento del Señor Jesús aún no había llegado. Y un mar embravecido no iba a ser el momento. Así que, confiado en los planes de Dios, confiado en el tiempo de Dios,
Él podía descansar y dormir, aún en medio de la tormenta. Y eso destaca de la actitud de Cristo, su humanidad, pero también su divinidad y su sometimiento al plan de Dios. Ahora, la pregunta de los discípulos también suscita cierta inquietud. Maestro, imaginaos la situación, dirigirse a aquel que parecía no enterarse de cómo estaba la situación de grave. Maestro, no tienes cuidado que perecemos, que nos morimos. Nos hace pensar en las preguntas que nos hacemos cuando vivimos en situación de ansiedad y temor. ¿Sabes? En esos momentos también nos preguntamos, cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento o tememos algo, nos preguntamos, como los discípulos, ¿nos cuida Dios de verdad? ¿De verdad importamos para Dios como para cuidarnos? Porque si realmente nos cuida, ¿por qué no impide que pase esto en mi vida? ¿Por qué no quita esa situación difícil? Y seguro que hay entre nosotros situaciones muy angustiosas. La nuestra puede ser angustiosa, pero a veces cuando conoces la de algún otro hermano o hermana, dices, todavía lo es mucho más. ¿Qué me pasa a mí? ¿De qué me quejo? Pero en el fondo hay algo que dice, lo que estoy pasando, la prueba que me toca a mí, es la que me afecta. ¿Por qué Dios no la impide? ¿Realmente sabe Dios qué es lo mejor para mí? Sí que lo que reconocemos en la mente, pero a veces el corazón no es tan fácil de convencerlo. ¿Realmente creemos que Dios sabe qué es lo mejor para mí? ¿Acaso Dios quiere que esté en esta situación, quiere que pase esta prueba, quiere que afronte esta ansiedad o este temor? Lo que ocurre es que en momentos en que el mar se pone bravo en nuestra vida, proyectamos nuestra inseguridad hacia Dios. Nuestra inseguridad la proyectamos hacia Dios y tal vez pensemos si Dios está haciendo lo correcto o lo adecuado. No lo confesamos públicamente, eso nos daría un poquito de vergüenza. ¿Qué tipo de hijos o hijas suyos somos que no nos fiamos del Dios que decimos creer? Pero nuestra inseguridad se proyecta hacia Dios, como si Él fuera tan limitado como nosotros, como si Él tuviera que entender las cosas desde nuestro punto de vista. Y sí que las entiende, por lo que decía antes, por la identificación. Pero si no actúa como quisiéramos y pensáramos nosotros, es porque Él es Dios, porque Él es Dios. Cuando uno se pregunta, ¿qué esperaban esos discípulos de Jesús? ¿Durmiendo en la barca? Vamos a despertarlo, que parece que no se ha enterado. ¿Qué esperaban de Jesús? ¿Qué esperaban? ¿Qué creéis que esperaban de Jesús? No esperaban que se pusiera de pie y parara las olas y el viento, como vimos que ocurrió. No esperaban eso. Eso les pilló por sorpresa completamente. Ellos solamente esperaban que se pusiera a trabajar con ellos, tal vez a achicar agua, a sacar agua de la barca, o tal vez a echar algunos, no sé cómo se llaman, la pesca de las cosas que se llevan en una barca y que son peso, y cuando hay olas y tal, hay que mejorar la flotabilidad, así que echaban lastre afuera. 2 manos más nos irían de perlas, no sé cuántos cabían en aquella barca, pero si estaban todos los discípulos, al menos eran 12 y el Señor. ¡Qué bien! Señor, ¿qué esperamos de ti? 2 manos más para ayudar. O 2 brazos para remar, si es cuestión de llegar antes a la orilla. Ni se les pasaría por la mente que Jesús pudiera ayudar de otra manera. Y es que en las dificultades, en las ansiedades, no solo proyectamos a Dios nuestra inseguridad, sino que también tenemos una idea preconcebida de cómo Dios debería actuar para quitar nuestra ansiedad y temor. Una idea preconcebida. Ya le decimos a Dios casi cómo tiene que actuar. Señor, quítame este dolor, Señor, quítame esta prueba, Señor, quítame esta situación, quítame esta persona. ¿Es así como creemos que Dios va a actuar? Pero algo que nos muestra esta historia es que Dios siempre te va a sorprender. Dios va a actuar de la manera tal vez que no has pensado.
Y si abrimos nuestro corazón y esperamos como Él quiere que esperemos, esa sorpresa nos llevará a una actitud correcta de reconocimiento y de admiración de Dios. Sí, la ansiedad y el temor refleja que somos frágiles y que todos pasamos por ese momento. Pero también vemos en esta historia que el poder de Dios es suficiente para guardarnos. Es suficiente para guardarnos. Todas las historias que tenemos recogidas en el Evangelio de Marcos, estamos considerándolas también en el taller de predicación y parece que apuntan siempre a un hecho, y es que Jesús es el Hijo de Dios, y lo expresa en el capítulo 1, versículo 1, como ya vimos en su día. Jesús, el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios lo es porque ha sido enviado por el Padre, sí, pero también porque Él que creó el universo tiene potestad y tiene poder sobre ese universo. El poder de Dios es suficiente para guardarnos. Pero ¿cómo lo iban a entender sus discípulos? ¿Cómo lo vamos a entender nosotros en el día a día? ¿Cómo lo vamos a entender? Jesús se despierta, se levanta y dice que reprende al viento y al mar. Le dice una palabra, el original: calla, calla. Nada más. No hay más fórmulas raras, no hay discursos. Una sola palabra: calla, calla. Me hace pensar que a veces el ruido que generamos nosotros dentro de nosotros mismos, en medio de la prueba, de la ansiedad, del miedo, el temor, nuestros propios argumentos, hablando dentro de nuestro cerebro, no sé si a veces, no sé, parece como que me oigo a mí mismo, discutiendo conmigo mismo acerca de estas cosas. Forman un ruido que es tan fuerte que nos impide muchas veces oír la voz de Cristo. Y Jesús nos dice, bueno, es el momento de calmar todo eso. ¿Cómo calmas tu ruido interior? A veces debemos decirnos a nosotros mismos: cállate, por favor. Calla, Samuel, calla. Porque no puedo escuchar lo que Dios me quiere decir en medio de la dificultad. Calla por un momento. Deja de pensar en toda esa situación que te produce angustia y te produce ansiedad. Calla por un momento. Es necesario aquietar, enmudecer nuestro mundo interior. Y es interesante que en los Salmos encontramos pasajes y encontramos versículos invitándonos a la quietud también para poder escuchar al Señor. No tanto escuchar una voz audible, que pudiera ser, pero muchas veces el Espíritu ya ha hablado en nuestro corazón mucho antes de que nosotros nos pongamos a orar. Y las dos preguntas de Jesús para terminar, que están... Algo se está poniendo aquí. La tormenta está afectando. En el versículo 40 y 41 nos muestran dos preguntas que nos hacen pensar en la causa del temor y de nuestra fe. Y esas dos preguntas nos van a servir para callar nuestro ruido interior. Nos van a servir también para mirar al Señor y no a las olas, y no a aquello que nos perturba. Y nos van a servir también para despertar una verdadera fe que vive lo que Dios dice. Y voy a puntualizar muy brevemente cada una de ellas. Me refería, pues, a esa pregunta que en primer lugar les hace el Señor. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así? ¿Por qué estáis así? La respuesta parecería obvia. No, Señor, ¿no te das cuenta? Será la tempestad, ¿no? Esto es lo que produce que estemos así de nerviosos y por eso te despertamos. Porque parece que tú no te has dado cuenta, pero nosotros sí. Nosotros somos los conscientes y parece que el Señor no es plenamente consciente de lo que nos pasa. Pero Jesús no estaba preguntando por lo que es obvio. Claro que Él veía las olas, claro que Él podía saber que eso era una situación angustiosa y difícil. Claro que Él sabe que las preocupaciones y las ansiedades en nuestra vida nos afectan.
y nos quitan el sueño y nos quitan a veces el aire. Sí, lo sabe, pero el Señor Jesús pregunta por la razón de estar así. ¿Cuál es la razón por la que estáis así? La verdadera razón. No son las pruebas, son las olas, son el viento, son que peligran nuestra vida. Ansiosos, temerosos, amedrentados, ¿qué razón hay? Si decimos que tenemos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué razón hay para estar así, amedrentados? La palabra significa un temor profundo de morir. ¿Por qué ese temor? ¿No tenéis acaso a Cristo en vuestra vida? ¿No escuchamos palabras como aquellas que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros? Y decimos, sí, lo sabemos, Señor, lo sabemos, pero todavía llevo la ansiedad, todavía me quita las ganas o la fuerza para respirar, todavía me oprime en el pecho y todavía me hace llorar. ¿Nos ha mostrado el Señor que el que vence, Él vence al mundo y a las circunstancias también? ¿No hemos gritado, no hemos cantado que el Señor es el vencedor, es el Rey? ¿Que Él venció a la muerte? Pero esto que decimos, cantamos, sabemos, a veces el corazón parece que no se lo cree. No se lo cree. La idea aquí es que dejéis de mirar las olas, dejéis de mirar el viento, dejéis de mirar el ruido, dejéis de mirar las circunstancias y empieza a mirar al Señor. Un poco más, un poco más. Y si conseguimos aplicar algo de esto, tal vez haremos un gran favor a nuestro corazón, a nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor. Si conseguimos mirar un poco más al Señor y menos a las circunstancias. Y ya sé que nuestro subconsciente nos está diciendo, sí, pero eso no va a quitar la circunstancia, no va a quitar la prueba, no va a quitar el problema. No, es que no te ha dicho el Señor que la va a quitar. Pero te quiere enseñar cómo sobrepasar esa situación. ¿Por qué estás amedrentado? Piensa en la verdadera razón. Y la verdadera razón es que, Señor, estoy mirando más el motivo de mi ansiedad que a ti mismo. Y quisiera cambiar esto. Quisiera pensar de otra manera. Quisiera mirar de otra manera. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo que estáis así amedrentados? Y la segunda pregunta, todavía casi más demoledora. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Me hizo pensar este pasaje en la fe. En la fe no como algo abstracto que podríamos definir tomando ese versículo de Hebreos. La fe es aquello que se espera, lo que no se ve. Sí, vale, pero dejémonos de conceptos teóricos. Hablemos de la fe en lo práctico. La fe que es esa confianza básicamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice que yo tengo todo el control. Y cuando Dios dice yo tengo todo el control, confía en eso, confía en eso. Si de verdad creemos que el Señor tiene el control, diríamos, no hay por qué temer. Podríamos dormir aún en medio de la tormenta, apoyando nuestra cabeza en la popa de la barca. Podríamos hacerlo si realmente creyéramos que el Señor tiene el control. Es tal vez el pensamiento que Pablo tiene cuando escribe en el capítulo 8, versículo 31. Y ahí habla de enemigos que básicamente también acaban con nuestra tranquilidad. Y esos enemigos le pregunta, si Dios está a mi favor, si Dios está por nosotros, Romanos 8, 31, ¿quién puede vencernos? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién va a ganar? La batalla es desigual. ¿No os dais cuenta de lo desequilibrado que está? Estamos al lado del vencedor y el vencedor tiene todos los puntos para ganar. Pero a veces sentimos como si estuviéramos en el bando del perdedor, del desgraciado. A veces
tenemos que arrastrar a nuestro corazón de ese lado del perdedor y llevarlo al lado del vencedor. Porque nuestra mente sí que lo está, pero nuestro corazón se siente todavía ahí en derrota. Y eso me hizo pensar que a veces podemos distinguir en la fe dos tipos de fe. La pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, me hace pensar qué tipo de fe tengo. ¿Qué tipo de fe tengo? Sí, sé qué es la fe. Hay una fe que es la que cree lo que Dios dice. Pero a menudo esa fe se queda aquí y no hace que mi corazón cambie. Pero hay una fe que vive según lo que Dios dice. Y quiero brevemente explicar cuál es la diferencia. La fe que cree lo que Dios dice es, tal vez para buscar un versículo que nos ayude a entenderlo, eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9, un versículo que solemos usar para personas que aún no conocen al Señor. Y es importante también que nos ayude a entender esto. Dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este versículo contiene dos cosas. Por un lado, la confesión de la boca, confesión de esa fe, y por un lado, creer con el corazón. Ya sabemos que el corazón en la Biblia no es meramente las sensaciones o las emociones. El corazón es el núcleo interior íntimo de cada ser humano, es la expresión de cada ser. Así que es el centro de nuestro ser. Bien, hay posibilidad de confesar con la boca y posibilidad de creer con el corazón. Ambas deben ir juntas. La verdadera fe es la que ambas van juntas. El problema es que a veces puede que no haya una confesión o puede que no haya tampoco una conversión, no haya una convicción del corazón, ¿verdad? Pero el Señor mismo, frente al que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y ese versículo está en un contexto hablando a un público, a unos receptores que probablemente eran la mayoría judíos, y para ellos confesar con su boca que Jesús, el Jesús de Nazaret, era el Señor, el Adonai, el Yahweh del Antiguo Testamento, era algo que enseguida los posicionaba respecto a sus hermanos judíos. Era una confesión arriesgada. No estaba hablando solamente de un hablar de boca, pero el Señor sí que habla de la fe solo de boca. Cuando en Mateo 7, 21 dice, cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? O sea que hay fe que solamente confiesa de boca. ¿Entendéis la idea? Pero la fe verdadera no se queda ahí, también llega al corazón y llega a transformar no solo los pensamientos, sino también llegará a transformar los sentimientos. Esos que nos lo hacen pasar tan difícil en la prueba y en el momento de la ansiedad. ¿Quién es el que entrará en el reino de los cielos? Dice ese mismo versículo de Mateo 7:21, aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, no solamente el que tiene en su boca la confesión de Señor, Señor, sino en el que hace. No solamente cree lo que Dios dice, sino que vive según lo que Dios dice. Y ahí está la diferencia que os quería mostrar. La fe que vive según lo que Dios dice, cree con el corazón. Cree con el corazón. Si creyeres con tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Porque una cosa es hablar y confesar a Jesús como Señor. Pero creer que Él levantó a los muertos, eso te implica. Porque si Jesús fue levantado de los muertos, como hemos confesado y como creemos y como decimos y como publicamos, pero no creemos que Él nos pueda ayudar en medio de la prueba, en medio de la ansiedad, ¿qué tipo de fe tenemos? Así que este pasaje de la barca nos enfrenta a la manera que tenemos de creer. La manera que tenemos de creer. La fe no solo que cree lo que Dios dice,
sino la fe que vive según lo que Dios dice. Y yo creo que a partir de esto mi definición de lo que es la fe ha cambiado con este pasaje. No solamente es creer lo que Dios dice, es vivir según lo que Dios dice. Y ahí tenemos que dar un paso más. Esa fe verdadera es la que enfrenta la tormenta de manera que la ansiedad no llegue a hundirnos. El temor no llega a hundirnos. Si no, solo será teoría, ¿verdad? La ansiedad se vence con una fe así, con una fe que vive según lo que Dios dice. Mi idea principal de este mensaje era esa, que esa fe que vence la ansiedad y el temor nos va a llevar a descansar, pero descansar de verdad, descansar en el Señor. Y al final tendremos esa misma actitud de los discípulos, cuando dice en el 41 que temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Habían visto que aún allí en sus vidas, en su barca, estaba ni más ni menos el que tenía el poder de controlarlo absolutamente todo. Y también lo está en tu vida, si le abriste tu corazón al Señor. También está en mi vida. Porque creímos, porque confesamos que Jesús es el Señor. Pero necesitamos creer con el corazón que Dios puede hacerlo. Y vivir como si Dios efectivamente es el que controla nuestro ser. Jesús no va a quitar toda tormenta de tu vida. No va a quitar toda tormenta de tu vida para que no tengas ansiedad. Pero va a quitar tu ansiedad para que puedas descansar en Él en medio de la tormenta, que es diferente. No va a quitar la tormenta, pero puede trabajar con tu ansiedad si le dejas. Solo debemos procurar una fe que no se conforma solo con creer lo que Dios dice, sino con vivir según lo que Dios dice. Ese es el Jesús que presentamos. Si todavía no lo tienes, es el momento de conocer a ese Jesús. Si estás aún luchando con la dificultad, con las olas, con la ansiedad, con el temor de lo que sea, empecemos a creer y a vivir según lo que Dios dice. Él tiene el control. ¿Qué, no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué os estoy enseñando? Podía decir el Señor a sus discípulos. No es a pasar un buen rato, no es a cubrir reuniones y cultos y ya está. Eso no te va a quitar la ansiedad, eso no te va a quitar el temor. Lo que va a quitar es que mires cada vez más a Jesús y dejes de mirar las olas. Cuanto más nos enfocamos en el Señor, más se controla nuestra ansiedad y nuestro temor. Quisiera terminar y pedir al grupo de alabanza si puede venir aquí. Vamos a cantar una canción y con eso vamos a terminar, que dice precisamente: dulce refugio en la tormenta es Jesús. Hay muchas canciones, me he fijado, que hablan acerca de estar bien en la tormenta, de tener paz en la tormenta. Y la clave de todas ellas es tener un Jesús vivo en el que creemos, en un creer realmente en que lo que Jesús dice y vivir y darlo por supuesto y darlo por sentado. Yo pido que el Señor nos ayude y al cantar esta canción nos haga tal vez dejar de mirar la prueba y mirar al Señor que la controla.